Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esta que les habla es la doctora Doris Sánchez, pastora cofundadora junto a mi esposo el doctor Jorge Sánchez del Movimiento Mundial Amor y Fe, dando cobertura a iglesias, Celebración Puerto Rico, Celebración Orlando, Celebración Vino Nuevo en Linares, España, e Iglesia El Yo Soy en Vero Beach, Florida. Saludo a todos los pastores, tanto en Puerto Rico como acá en la Florida y en España. Un fuerte, pero fuerte abrazo a todos desde Orlando, Florida. No quiero dejar pasar esta oportunidad para saludar y agradecer infinitamente a todos los maestros y maestras de la palabra de gracia que han estado compartiendo una palabra tan poderosa, tan hermosa, de tanta iluminación y en una forma tan magistral como lo han hecho, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor en toda la faz de la tierra. El tema que le he puesto a este compartir con ustedes lo he titulado Nuestro idioma nos identifica, tomando como base el texto de Primera de Corintios, capítulo 13 y verso 11, que dice así: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tremendas palabras del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense que conforme a este versículo hay dos cosas que hay que dejar. Si hay cosas que hay que dejar, es porque las tenemos, porque no se puede dejar lo que no se tiene. Estas palabras del apóstol Pablo hablan de dejar y de cuando era. Y toca un punto que es el que quiero compartir con ustedes. El hablar. Tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, las palabras nos identifican. Y es muy cierto cuando uno viaja y va a otro país y uno comienza a compartir con otras personas de ese país, inmediatamente alguien del grupo comienza a decir: tú eres de tal lugar, ¿verdad? Y uno pregunta: ¿y por qué tú lo sabes? Pues es tu forma de hablar. Ah, bueno, mi forma de hablar. Cuando un hijo de Dios habla la palabra hecha vida en su espíritu, se identifica con el reino de la luz, que hace que éste actúe sobre lo que dice. O sea, se pone de acuerdo con él. Por eso es que una de mis frases favoritas, y lo sabe Celebración Puerto Rico, lo sabe Celebración Orlando, lo sabe Celebración Vino Nuevo en España, lo saben los hermanos de la iglesia El Yo Soy en Vero Beach, que es la frase: en el decir hay poder. Cuando tú hablas, o te alineas con el reino de la luz, o te alineas con el reino de las tinieblas. O te alineas con la palabra de Dios, o te alineas con la ignorancia.
Como que suena un poco fuerte eso, ¿verdad? Mi propósito es que podamos entender las implicaciones que conllevan nuestras palabras, esas que precisamente utilizamos a diario. El reino de la luz tiene un idioma. Fíjense, yo leyendo las escrituras aquí en un pasaje en Mateo capítulo 26, versos del 69 al 73, ahí narra la experiencia de Pedro cuando negó a Jesús. Y dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro lo negó. Entonces dice que saliendo de allí, a la puerta le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó. Y dijo, no conozco al hombre. Y en el verso 73 dice que un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense cómo descubrió aquella mujer y la otra, cómo identificaron a Pedro y aún los que estaban por allí, que le dijeron, tú eres de ellos, tu hablar es semejante a la de ellos. Fíjense cómo nuestro hablar nos identifica. Y es poderoso cuando la gente nos identifica por lo que hablamos o cómo hablamos. Pablo dijo, y volvemos a 1 Corintios, capítulo 13 y verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo comienza a hablar un niño? Yo sé que si yo le pregunto a Gerardo, a Coralis, a cualquier hermano o hermana que haya tenido niños, o sencillamente porque mira, yo no los he tenido, pero sé. Entonces, ¿cómo comienza? Balbuceando. Pero si a los 3 años el vocabulario del niño o de la niña no llega por lo menos a 200 palabras o más, entonces es momento de llamar a un especialista, a un terapista del habla, que nos pueda orientar y ayudar en relación a esa situación. Cuando estamos comenzando a servir al Señor, hablamos de una manera. Nuestro vocabulario es un poco escaso, y entonces se dan las experiencias de esos hermanitos y hermanitas que dicen, no, yo no me atrevo todavía porque todavía yo no sé hablar como ustedes hablan. ¿Ves? Claro está. Es que cuando vamos adquiriendo experiencia y conocimiento de la palabra de Dios, ese vocabulario se va ampliando y dejamos de hablar como un niño o como una niña, ¿verdad? En esos comienzos. Nuestro pensamiento entonces va acorde con ese vocabulario que hemos aprendido y se da lo que dice el versículo, dejamos lo que era de niño. ¿Y qué era lo de niño? La forma en que hablábamos, la forma en que pensábamos y la forma en que juzgábamos. Entonces está la otra palabrita que es dejé. La palabrita dejé implica que es algo que nosotros tenemos que procurar hacer. ¿Ves? No es algo que se logra de la noche a la mañana. Yo quiero que usted esté bien claro y bien clara en esto. Es un proceso que nosotros tenemos que ejercitar
para lograrlo. El proverbista dijo en Proverbios capítulo 6 y verso 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Oye, y no hay cosa más cierta que esa, ¿sabe? Hay un refrán que dice que usted es dueño de lo que dice, o dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Miren, y no hay cosa más cierta que esa, ¿sabe? Que somos esclavos de lo que decimos y dueño de lo que callamos. Pero en este caso es hablar, y hablar correctamente. Entonces, la palabra enlazado viene del original yakosh y significa tropezar, entrampar. Y eso es lo que sucede cuando nuestro hablar no se alinea a la palabra de Dios. Sin darnos cuenta, estamos tropezando constantemente por cuanto no hablamos iluminación. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Miren, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, en la segunda carta, capítulo 4, verso 13, dice, creí por lo cual hablé. ¿Qué quiere decir eso? Miren, no podemos hablar lo que no hayamos creído previamente. Jamás usted va a hablar lo que no se ha hecho vida en usted. ¿Ve? No podemos hablar lo que no hayamos creído. Las palabras son tan importantes porque revelan la actitud de nuestro corazón, de nuestra mente. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús en Lucas capítulo 6, verso 45. Es en los pensamientos donde se origina el reino. Todo lo que se dice emana de una mente que ha aceptado un hecho. No podemos hablar lo que no hemos aceptado como una verdad. Usted va a hablar lo que está depositado en su mente, y por eso es que es tan importante que eso que está depositado en su mente sea la palabra correcta. Lo que tú crees es poderoso, pero es lo que tú crees correctamente. Por consiguiente, vas a hablarlo correctamente. Me gusta mucho la traducción del inglés del Salmo 119, verso 105, aunque me estoy citando del Antiguo Pacto. Pero fíjense, miren qué interesante. Todos sabemos que el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La traducción del inglés dice, por tus labios puedo ver por dónde voy. Cito otra vez, por tus palabras puedo ver por dónde voy. Corrijo. Por tus palabras puedo ver por dónde voy. Vierten un rayo de luz en mi camino oscuro. La palabra de Dios nos alumbra, nos ilumina. Y yo quiero darte algunos consejitos, ¿verdad? Que son consejos, pues, en una forma natural para aprender un idioma. Número 1, conversar. Conversar pone en práctica todo lo aprendido. Hay una responsabilidad en todos los que estamos frente a un público. En este caso, a una congregación. Oiga bien, hay una grande responsabilidad
en aquellos que nos paramos a enseñar. Pero también hay responsabilidad en aquellos personas líderes que ya han aprendido por muchos años una palabra correcta. Si usted es el primero en expresar palabras que no están acorde con la palabra iluminada, usted está contribuyendo a que ese pueblo, y ahora estoy hablando a los líderes y pastores, si usted está contribuyendo a que ese pueblo continúe hablando incorrectamente o correctamente, entonces eso depende de usted. Yo no estoy hablando de palabras de lo que llamamos domingo, no. Estoy hablando de idioma que lo lleve y que lleve a ese pueblo a otro nivel de conocimiento. Si usted continúa hablándole a ese pueblo de iglesia al local donde usted se reúne, después de haberles enseñado que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, conforme a lo que está escrito en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Si usted no lo hace correctamente, entonces o lo confundes o invalidas la enseñanza. Y no cambies a decir que nos reunimos en el templo, hello, como yo he escuchado. Bueno, aprendí que somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Ok, pues entonces, hermano, vaya al templo. Cuidado, porque entonces, ¿dónde dejas lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 3 y verso 16? Que dice bien clarito: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en Hechos capítulo 17, verso 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y así sucesivamente, ¿sabe? Porque si vamos a hablar de otras cosas, el tiempo no me daría. Estoy cogiendo ahí ejemplos aislados, pero sumamente importantes para que nos demos cuenta de que hay una grande responsabilidad en los que enseñamos la poderosa palabra del Señor. Si le enseñamos que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y luego le dices: Dios te bendiga, ¿qué estamos haciendo? Volvemos a invalidar una verdad que es un hecho. Entonces, te pregunto, ¿te das cuenta de que se trata de dar seguimiento a lo que en un momento hemos enseñado? A veces nos cansamos de repetir las mismas cosas, de repetir, ¿verdad?, lo mismo. Somos bendecidos, hermano. Usted es un bendecido, usted es una bendecida. Pero oiga esto: en la repetición se afirman las enseñanzas. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, 1:12, dice: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Fíjate, qué interesante. A veces hay personas que, sabiendo las cosas, siguen arrastrando cosas de atrás.
y no dejan. Eso significa que no están dejando, no están dejando. Y entonces aquí el apóstol Pedro dice, no, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Número 2, practica en tu mente. El lenguaje donde se procesa es en la mente. Lo practicas ahí en tu mente y luego lo sacas por tu boca. Número 3, escucha y lee. La práctica hace al maestro. Utiliza cada momento para introducir el nuevo idioma a tu vida diaria. Escucha y lee, practícalo, introdúcelo en tu diario vivir. ¿Qué sucede cuando no hablamos conforme a la palabra del reino? O sea, como hijos de luz, siendo luz y sal en la tierra. Que recurrimos a vestiduras viejas en nuestro hablar, en vez de despojarnos de ellas, en vez de dejarlas para hablar idioma del reino, hablar conforme a la palabra y al nuevo pacto. Necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Por eso es que es bien importante el estudio. Nosotros somos muy pro estudiar. ¿Por qué? Porque la tercera es conocer los beneficios que son suyos y que son míos. Luego de la obra consumada de la cruz, de Jesús en la cruz del Calvario, para poder hablarlos con seguridad. En el libro de Oseas, capítulo 4 y verso 6, dice, y estoy citando Antiguo Pacto, mi pueblo no avanza. O sea, en otras palabras, se estanca, no fluye. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por eso es que el conocimiento es importante. El conocer la palabra iluminada. Colosenses capítulo 3 y verso 10 dice, en la versión antigua, dice, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. El conocimiento es una facultad, óigame bien, es una facultad de la mente. Por eso es que es bien importante, bien importante. Y este texto que yo acabo de leer de Reina Valera versión antigua, que voy a volver a leerlo porque es sumamente importante y lo voy a comparar con el Reina Valera 1960, que es la que todo el mundo utiliza. Fíjense que le acabo de leer la versión antigua que dice, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Ahora fíjense lo que dice este mismo versículo, Colosenses capítulo 3, verso 10, en la versión Reina Valera, que dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense qué interesante que el original no dice hasta, dice mediante. Y son dos cosas sumamente diferentes. Un hasta es finalizar. Un mediante es un proceso que se da mediante el conocimiento. Se va renovando
renovando. ¿Ves? Entonces, ese conocimiento nos lleva a hablar conforme al nuevo pacto. Y eso nos ayuda a avanzar y a no estancarnos, sino que cada día lleguemos a esa imagen que es Cristo en nosotros, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cito a Pablo en Efesios capítulo 4 y verso 13. Entonces, veamos la mente. Se me ocurre esto, vamos a ver. Veamos la mente como un árbol que produce frutos. Lo que hablemos determinará el fruto de nuestro árbol. Otro de los ejemplos poderosos que encontramos en la Biblia es la experiencia de David frente a Goliat. Y se lo traigo, aunque sea del antiguo pacto, pero para que usted vea que lo que sale de su boca tiene poder. Mientras el pueblo de Israel se atemorizó frente a las amenazas de Goliat, todo el mundo tenía miedo, nadie se atrevía a enfrentar a Goliat, y aparece aquel muchachito, que el papá lo mandó a traerle unos panecitos a los hermanos. Y dice que cuando David se enfrentó a Goliat, en 1 Samuel capítulo 17 y verso 46, dijo unas palabras que, aunque no se habían manifestado, por cuanto David las creyó y las pronunció, las vio hechas una realidad. ¿Qué fue lo que dijo David? David le dijo a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano, te venceré, te cortaré la cabeza, daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Óigame, pero qué muchachito hablando, Qué muchachito hablando, un jovencito. Pero miren, él sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y ese conocimiento, esa experiencia que él tuvo, porque él recordaba cómo cogía y cogía a los leones, la boca se la desgarraba. Óigame, aquellas experiencias se hicieron vida en aquel joven. Te quiero mencionar 3 frases que quizás hemos utilizado y que luego de estudiar y recibir iluminación de la palabra, sabemos que están incorrectas. ¿Qué es lo que está incorrecto? Óyeme bien. Pedir a Dios que nos dé lo que ya nos dio. Nos las dio a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esos beneficios que Él obtuvo. Por eso es que es bien importante estudiar la palabra y que esa palabra se haga vida en nosotros. Entonces, segundo, pedir a Dios que haga lo que nos corresponde a nosotros hacer. Hay unas cosas que te corresponden a ti hacer, no es a Dios, es a ti hacerlas. Número 3, pedir nuevamente lo que en un momento hemos declarado como hecho. Si lo has declarado, ¿fue porque lo creíste? ¿O por qué lo declaraste? ¿Porque otro lo declaró? No, eso no funciona así. No. Entonces, si lo has declarado como un hecho, no vuelvas a repetirlo porque estás invalidando lo que has creído. Entonces es como tú montarte en un vehículo, lo pones en drive,
hacia adelante y vuelves y le das reversa y vuelves y le das para adelante y vuelves y le das para atrás. ¿Ah? Sí, eso es así. Entonces, es la gracia la que nos enseña a despojarnos, a dejar lo que era de niño y comencemos a utilizar el idioma que nos identifica como lo que somos. Tú tienes que estar bien claro y bien seguro de que tú eres un hijo de Dios. Conforme a lo que dice Juan, capítulo 1 y verso 12. El 11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú tienes que estar bien seguro y bien segura de que eres una hija, de que eres un hijo de Dios, victorioso, más que vencedor, apropiándonos de lo que es nuestro a través de la obra consumada de Jesús en la cruz. Estoy segura de que esta palabra les va a ser de mucha, mucha bendición. Y les voy a citar otro del Antiguo Pacto, Isaías 55:10, pero lo estoy haciendo, hermanos, pero para que veamos, óigame, si estamos en mejores promesas, si estamos viviendo una palabra iluminada en nosotros, si estamos bien conscientes de que estamos establecidos sobre mejores, muchísimo mejores promesas, pues entonces no debemos tener dudas. No. Dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Y ese vacío significa inefectiva. No volverá, inefectiva. Esa facultad, óigame bien, de que verdaderamente esto es una verdad, es un hecho. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios es poderosa. Es poderosa cuando verdaderamente la hacemos vida en nosotros. Y mi oración en este momento es que ciertamente esta palabra que he podido compartir con ustedes se haga vida en ustedes, que la practiquen, que la pongan por obra y que vean el resultado de usted hablar correctamente, creerle a la palabra de Dios y sobre todas las cosas, ponerla en acción, ponerla por obra. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan de poder llegar hasta ustedes y que ustedes me presten este tiempo, que son algunos 34 o 35 minutos. Gracias y paz.